Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, como es el tributo y los elementos que intervienen en el mismo. Los temas que vamos a tratar es una pequeña reseña histórica acerca de la evolución del tributo. Asimismo hablaremos un poquito de las conceptualizaciones y definiciones del tributo, la clasificación del mismo y los elementos que intervienen en él. Entonces, continuamos con el video. La evolución del tributo. El tributo es tan antiguo como los seres humanos. ¿Por qué digo esto? Porque desde nuestros aborígenes, nuestros antepasados, ya se practicaban aspectos económicos y tributarios. Desde hace cientos de años atrás ya existía este aspecto económico tan conocido como el trueque. Asimismo, las comunidades y las tribus realizaban tributos hacia los dioses. Entonces, el tributo viene de una palabra en latín, tributum, que significa carga, imposición, gravamen, la misma que era utilizada en la antigua Roma, con la finalidad de que los ciudadanos paguen un tributo por los censos que estos realizaban. Asimismo, los egipcios crearon un sistema de recaudación eficiente, que los recaudadores eran conocidos como escribas. Y así con el pasar del tiempo, los tributos han ido evolucionando y cada territorio nacional ha sido los encargados de adoptar estos tributos, los mismos que deben estar alineados con los ejes y políticas económicas de cada territorio nacional. En nuestro país existe un sinnúmero de impuestos. Entre los principales nosotros podemos encontrar el impuesto al valor agregado, el impuesto a la renta, el impuesto a los consumos especiales, las tasas administrativas, las contribuciones, etc. El Estado, las empresas públicas, los gobiernos autónomos y en general toda institución de carácter público necesita obtener recursos económicos para poder cubrir con el gasto. Es así que el Estado se financia directamente de los aportes que realizan los ciudadanos, que por ley se encuentran obligados a aportar una parte de su patrimonio con la finalidad de cumplir con el sostenimiento del gasto público. Según Fleiner, como podemos visualizar en pantalla, define el tributo como prestaciones pecuniarias que el Estado u otros organismos de derecho público exigen en forma unilateral a los ciudadanos para cubrir las necesidades económicas. Entonces, en resumen, ¿qué es el tributo? El tributo no es más que un ingreso en dinero que recibe el Estado por parte de los contribuyentes, los cuales se encuentran sujetos a una obligación tributaria. La finalidad de esta recaudación es aportar al presupuesto general del Estado y así poder cumplir con el desarrollo del territorio nacional. Clasificación del tributo. El tributo se clasifica en tres grupos: impuestos, tasas y contribuciones. ¿Qué son los impuestos? Los impuestos son aquellas prestaciones del dinero que el Estado recibe por parte del sujeto pasivo. Estas entidades públicas harán el reclamo de los impuestos en virtud de su poder coactivo en forma y cuantía determinados unilateralmente, con el fin de satisfacer las necesidades colectivas. Los impuestos se pueden clasificar en nacionales y municipales. Entre los impuestos nacionales, los más comunes tenemos el impuesto al valor agregado, que gravará la transferencia de dominio de naturaleza corporal, asimismo las prestaciones de servicios. Tenemos el impuesto a la renta, que grava los ingresos de fuente ecuatoriana de los sujetos pasivos. Tenemos el impuesto a los consumos especiales, el impuesto a las herencias, legados y donaciones, entre otros. Tenemos como impuestos municipales el impuesto predial urbano, el impuesto predial rural, el impuesto de la matriculación vehicular, entre otros. Como segundo grupo que vamos a analizar, encontramos las tasas. ¿Pero qué son las tasas? Es todo pago efectuado por un particular hacia el Estado por un servicio recibido. Estos servicios deben ser inherentes a la entidad pública. Una tasa no es un impuesto, sino el pago que realiza una persona por la utilización de un servicio. Por lo tanto, si el servicio no es utilizado, no va a existir la obligación de pagar este tributo. Las tasas también la podemos clasificar entre nacionales y municipales. Entre las más comunes, entre las tasas nacionales encontramos
las tasas administrativas, las tasas aduaneras, las tasas portuarias, y como tasas municipales tenemos la tasa de agua potable, tasa de recolección de basura, tasa por el aseo público, entre otros. Como un pequeño ejemplo, si yo tengo un predio urbano en la ciudad de Riobamba y voy a hacer uso del agua potable, por lo tanto van a ser la obligación tributaria. ¿Y cuál es esta obligación? El pago de una tasa por la utilización del agua potable. Como tercer grupo, vamos a hablar acerca de las contribuciones. ¿Qué son las contribuciones? Son tributos cuya obligación tiene como fin imponible el beneficio que los particulares obtienen como consecuencia de la realización de una obra pública. Se han establecido varias contribuciones, como por ejemplo, la ejecución de una obra, la construcción de un parque, el mantenimiento vial, el alumbrado público, etc. Como un pequeño ejemplo, aquí en la ciudad de Riobamba, en el sector de Bellavista, donde tengo mi predio, se ha decidido mejorar un parque. Por lo tanto, yo como usuario, como beneficiario de esta obra, sé que el valor comercial de mi predio subirá y tendré un beneficio económico. Por lo tanto, nacerá la obligación de poder contribuir con esto. Una vez que analizamos y conocimos acerca de los impuestos, tasas y contribuciones, cabe recalcar que los impuestos son aquellos tributos que más aportan al presupuesto general del Estado. Entre los ingresos tributarios ocupan el 98% de dichos ingresos, una suma realmente alta en comparación de las tasas y contribuciones. Como punto final, tenemos los elementos del tributo. Estos elementos son indispensables para poder incurrir en la obligación tributaria. Entre los elementos tenemos la ley, el sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador y cuantía del tributo. Como punto de partida y elemento esencial tenemos la ley, la cual hace referencia a que todo tributo debe encontrarse bajo una normativa tributaria, ¿no? Como por ejemplo, leyes, reglamentos, resoluciones, ordenanzas, y todas estas deben basarse en el principio de legalidad. Sujeto activo. El sujeto activo, de acuerdo al artículo 23 del Código Tributario, nos indica que será el ente público, acreedor del tributo, lo cual será administrado por instituciones como el SRI, SENAE o los GATS. El sujeto pasivo. De acuerdo al Código Tributario, en el artículo 24 indica que serán las personas naturales y jurídicas que se encuentran obligadas al cumplimiento de una prestación tributaria. El hecho generador. El hecho generador será aquel nacimiento de la obligación tributaria. De acuerdo al Código Tributario, en el artículo 16, nos indica que será aquel presupuesto establecido por la ley para configurar el tributo, es decir, el nacimiento de la obligación tributaria. Como un pequeño ejemplo, en el impuesto al valor agregado, ¿cuál será el hecho generador? El hecho generador será la transferencia de naturaleza corporal, de bienes, muebles, así también como la prestación de servicios, las importaciones, el autoconsumo, etc. Y como quinto elemento tenemos la cuantía del tributo, que no es más que la tarifa que nos establece la normativa para poder aplicarla a una base imponible y así determinar la cuantía del tributo. Como un pequeño ejemplo, al momento que se genera ya el impuesto al valor agregado, ¿cuál será la tarifa que incurre en ese tributo? ¿Será tarifa 0 o tarifa 12? Como otro pequeño ejemplo, en el régimen microempresas la normativa nos indica que la tarifa del impuesto será del 2%. Como conclusión, tenemos que los tributos, como son los impuestos, tasas y contribuciones, son indispensables para lograr el desarrollo territorial de una nación. Es un menester del Estado lograr la recaudación eficiente de estos tributos, para así poder aportar a un presupuesto general del Estado y lograr una redistribución de los mismos que sea correcta. Es necesario que nosotros, como sujetos pasivos, como contribuyentes, como ciudadanos, apliquemos la normativa y cumplamos con nuestras obligaciones tributarias. Como conclusión,
Tenemos que los tributos, como son los impuestos, tasas y contribuciones, son indispensables para lograr el desarrollo territorial de una nación. Es un menester del Estado lograr la recaudación eficiente de estos tributos, para así poder aportar a un presupuesto general del Estado y lograr una redistribución de los mismos que sea correcta. Es necesario que nosotros, como sujetos pasivos, como contribuyentes, como ciudadanos, apliquemos la normativa y cumplamos con nuestras obligaciones tributarias.